¿Qué hemos intentado hacer en este ciclo del Templo del Futuro? Enunciar la complejidad de los problemas que afectan muy gravemente a la civilización, a la especie humana y a las naciones. Ese es el objeto de este ciclo, enunciar algunos de los principales problemas. En otro momento, más adelante o por otros medios, iremos avanzando un poquito más allá. Y eso será un esfuerzo colaborativo, porque no hay nadie que pueda encontrar por sí mismo y solo las soluciones a la enormidad de los problemas que tenemos que afrontar. En el futuro, reitero, tenemos que buscar avanzar en la teoría de las soluciones de los problemas. En este momento y en este ciclo, lo primero es mirar la complejidad, enunciar la complejidad de los problemas. Y eso vamos a tratar de hacer hoy también, en este programa, en el que vamos a analizar los problemas de la desigualdad y lo que presupone la actitud científico-cultural con la que hay que abordar este y todos los problemas para encontrar verdaderas y auténticas soluciones. En más de una oportunidad, ustedes habrán visto que yo pongo énfasis en el siguiente concepto. Hablo de lo científico-cultural. Y incluso más, he hecho hasta algún esfuerzo por explicar de qué va, para decirlo en el lenguaje español, un poco este concepto de lo científico-cultural. No es el programa de hoy el objetivo explicar, detallar, ahondar en este concepto desde el punto de vista teórico, pero sí aprovechar la experiencia de quien yo considero un estadista para ver si emerge desde la propia práctica de esta personalidad. Es un científico que en un determinado momento la vida lo llevó a asumir roles de gestión pública, es decir, políticos, participó de la gestión pública como intendente, nada menos, después como ministro, después además asumió responsabilidades en el diálogo entre el Instituto Pasteur y el Estado, en una institución que se ocupa de habilitar los diálogos entre el Instituto Pasteur y la sociedad. Después, además, en la Comisión de Programa del Frente Amplio. Es decir, Ricardo Ehrlich, que seguramente cuando estaba en la Facultad de Ciencias no se imaginaba el periplo posterior, con toda su densidad, es él mismo alguien que tiene que recurrir a lo científico-cultural para desenvolver su acción en lugar del irracionalismo, al ideologismo. Y esa experiencia, yo no sé si tú has reflexionado suficientemente sobre cuán importante es en este momento de la humanidad lograr que las élites políticas abreven en ese diálogo entre la ciencia y la cultura y la institucionalidad política. ¿Cómo? Entonces a mí me interesa mucho, te lo voy a decir claramente. Este programa se propone tratar de buscar soluciones al problema de la desigualdad en América del Sur. Y en mi opinión, no vamos a resolver los problemas de desigualdad en América del Sur si no es implementando políticas de integración y de prácticas públicas, políticas públicas científico-culturalmente concebidas. Entonces, no lo vamos a lograr. Entonces, para empezar, hay que tratar de hurgar, y tu experiencia es riquísima. Yo sé que tú sos un hombre de una gran humildad, pero tu experiencia es riquísima en este sentido. Vos vivenciaste el diálogo entre la ciencia, la cultura y la política en la praxis de gestión de las políticas del Estado. Yo no sé cuántos como vos existen en América del Sur. Bueno,
Gerardo, es un gusto escucharte. No esperaba que la charla tomara ese rumbo y dijiste una serie de cosas que me quedan grandes, lo de estadista y otras cosas. Pero sí, yo pienso que mi vida estuvo vinculada a la ciencia desde muy jovencito y supongo que tuve tempranamente que optar entre la ciencia y alguna, algún desafío cultural que me tentaba. Pero me di cuenta de que yo no sé cuánto aporté yo a la ciencia, sigo medianamente activo, sé que la ciencia me aportó mucho y forma parte de mi vida, hoy ya de mi naturaleza. Y sí, el periplo, el circuito científico, perdón, político, del cual tampoco no soy ajeno, sin tener responsabilidades de gestión política no puedo estar ajeno a la vida política del país y a algunas responsabilidades en ese sentido. Pero el tema de la ciencia y la cultura es un gran tema y supongo que da para mucho, pero te diría que tal vez lo central, hay varias cosas que son como conceptos centrales. La ciencia forma parte de la cultura. Eh, no lo podemos separar. La cultura como creación humana en todos los aspectos, contemplado, y creación quiere decir actividad creativa, desde lo más sencillo a lo más elaborado, a todas las ramas de la cultura y las artes, pero la ciencia forma parte de la cultura. Y la ciencia solo puede crecer en contextos culturales fecundos. Se requieren sólidas formaciones, se requieren espacios y un cuidado particular para que se desarrolle la ciencia, como la cultura, pero si no hay un ámbito cultural que la nutra, un ámbito cultural que la motive, le abra el futuro, la ciencia no va a desarrollarse plenamente, va a haber una actividad científica sin proyección al futuro. Esta es una afirmación, podría detallarlo, los ejemplos a lo largo y ancho del planeta y de la historia creo que muestran claramente esto. A veces uno pensábamos a veces, porque ahora hay algunos cambios en las diferencias entre los grandes centros científicos que formaban gente al más alto nivel y tenían una enorme capacidad creativa, estaban en la punta, y qué tenían que nosotros no teníamos. Y bueno, hay diferencias materiales, equipamientos pesados, bibliotecas, el acceso a la información era un tema central, grandes bibliotecas al día, grandes inversiones en bibliotecas, que eran como el corazón de los centros científicos, de las grandes instituciones académicas, universidades. Había recursos, había salarios, pero eso no alcanzaba, porque hay muchos lugares en el mundo, muchos centros en el mundo que no llegan a ser esos centros faro de primer nivel. Y lo que uno encontraba en esos grandes centros científicos era un ámbito cultural. Había algo que estaba en los corredores, que estaba en las personas, que dependía de las personas. Y que quizá, Ricardo, se pueda definir como la palabra confianza en el diálogo entre la ciencia y la cultura, ¿no? Es decir, la palabra confianza me parece que hay que incorporarla en esta reflexión. La confianza, porque ¿cómo se ha desarrollado el proceso de la civilización? Mediante el diálogo entre la ciencia y la cultura, desde la creación de instrumentos básicos. La confianza es apropiada. A ver. Yo elegí los tiempos verbales porque creo que hoy en Uruguay, luego de un esfuerzo de décadas, se ha construido un entramado cultural que sostiene la actividad científica. Hay barreras que se rompieron, hay que cuidarlas porque a veces hay decisiones que las hacen peligrar, como es el acceso a la información, y ha habido una navegación con vientos que a veces soplaban en contra, a veces a favor, pero hoy tenemos una capacidad científica
y un ámbito cultural que permite que se forme gente en áreas muy diversas al más alto nivel. Y creo que la experiencia reciente vinculada a la pandemia mostró que esa comunidad científica está comprometida y al servicio del país. Y vos mencionabas la palabra confianza. Mira, cuando se crea el PDCIBA, Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, que fue un paso fundamental en construir lo que es hoy la Plataforma Científico Nacional, Científico-Tecnológica Nacional, había 3 palabras que eran clave para el desafío que se asumía. Un joven, una joven que decidía asumir ese desafío de hacer ciencia, de formarse, precisaba confiar. Pero también precisaban confiar los científicos y los académicos que asumían el desafío, los que retornaban. El tema confianza en la apuesta que se hacía en el proyecto, pero también confianza en el país. Y había otros 2 conceptos. El otro era generosidad. El desarrollo científico requiere necesariamente conductas generosas. Por el tema de los tiempos, ¿no? Claro. Entonces, generosidad, confianza y al mismo tiempo requiere no es, si bien en la ciencia en última instancia hay viajes en solitario, uno va recorriendo, tiene un desafío personal, pero los avances se producen en contextos que son sociales, en una comunidad, esa comunidad que florece en ámbitos culturales fecundos, pero colaborando, abriéndose con culturas de instituciones abiertas. Ese era el otro componente. Y el PDCIBA y el desafío científico hizo su camino y hoy dio científicos y jóvenes científicos, creo que la prensa se hace eco de que tienen reconocimiento internacional y hacen aportes notables, una ciencia que está al servicio del país y que inclusive dio algunos personajes que hicieron periplos políticos. Voy a tomar para ahora sí, desde aquí ir a uno de los centros temáticos de este programa. Voy a tomar una apreciación que formulaste recién, vinculada a la confianza, a la comunidad. Hablaste de la palabra comunidad. Y yo estoy muy sorprendido con cómo en algunos países andinos, donde la cultura comunitaria está muy asentada, como Chile, Perú, Bolivia, Colombia, están surgiendo movimientos populares que impulsan la democratización de las relaciones sociales desde esa lógica comunitaria. Y algunos telespectadores pueden pensar que esto no viene al caso, pero viene al caso, porque de lo que se trata es de cómo construimos programas científico-culturales para democratizar las relaciones sociales y superar la enormidad de las desigualdades de América del Sur. Entonces, el contenido comunitario, la lógica comunitaria y no el individualismo casi enfermizo, son un componente esencial de la actitud mental con la que me parece hay que recorrer este camino. Y tú en la política, me imagino que habrás padecido este conflicto entre el individualismo, el egoísmo y el espíritu comunitario, ¿no? A ver, abriste varias puntas. Yo me refería, estaba pensando en una comunidad científica. Yo tuve una larga historia, la suerte de poder desarrollar mi formación en la ciudad de Estrasburgo en un momento fantástico, en una institución y al lado de gente formidable, donde había una comunidad generosa y abierta que me marcó mucho. Yo cuando hablaba de comunidad me refería a la comunidad científica, pero está el compromiso de la ciencia con la comunidad y pensando en el futuro de nuestros países, si vos lo pensás, depende esencialmente del desarrollo de las capacidades de las personas, de lo que sepamos hacer, de las capacidades que podemos desarrollar
Y ahí la educación, la ciencia son elementos centrales. Más allá de lo que es el aporte de la ciencia, no solo al desarrollo de capacidades de las personas, sino de capacidades de los países, de una sociedad de resolver problemas, de aportar y de crear riqueza. Eso por un lado. Pero por otro, vos mencionaste sociedades andinas y el valor del concepto de comunidad, que hay algo especial y que me tocó rastrearlo. Fui ministro de Cultura con José Mujica, del presidente, y este es un tema que varias veces conversamos con él. En las comunidades andinas y las comunidades indígenas se acuñó un concepto que ahora se ha levantado en varios de estos movimientos que han surgido en distintos países de América Latina. Uno es el del buen vivir, que tiene que ver con lo que es la vida en comunidad, las aspiraciones, qué es la felicidad de las personas. Pero el otro es el concepto de riqueza. Y hay en estas comunidades indígenas andinas hay un concepto bien interesante. El tema de la riqueza, el tema, ese conflicto entre ser y tener, esa dicotomía que nos atraviesa la vida y nos distrae y nos genera espejismos atrás de los que corremos. Estas comunidades señalaban que la mayor riqueza que puede tener un ser humano, ¿sabes cuál es? Tener una comunidad. Claro. Pertenecer a una comunidad y tener una comunidad. No hay riqueza mayor. Y la persona más pobre es aquella que no tiene una comunidad, que no pertenece a una comunidad. Este me parece es un concepto bien valioso tanto de lo que representan los valores y la riqueza mayor de un ser humano, como lo que se desprende de este concepto en lo que es el comportamiento de las personas a nivel social y lo que tiene que ver con las cosas detrás de las que corremos. ¿Sabes, Ricardo? Cuando yo mencioné la palabra comunidad, yo te había entendido perfectamente tu aludir a la comunidad científica, pero tomé el concepto por una razón que te voy a explicar ahora. Un poco juguetonamente, porque la comunidad científica, hablamos de confianza, de generosidad, pero también en la sociedad necesitamos ese espíritu, confianza, generosidad. Y si lo que caracteriza el desenvolvimiento de la sociedad es una brutal concentración de la riqueza, entonces se resquebraja la confianza, se resquebraja la generosidad. Por eso me parecía tan importante esta problemática y hablarla con Ricardo Ehrlich. Y ahora voy a señalar un fenómeno que te va a explicar por qué quería hablar contigo. Hay una tentación en muchos sectores políticos en este momento de América del Sur, acentuada, siempre existió naturalmente, el conservadurismo y el ultraconservadurismo existieron en todas las sociedades, el que se niega al cambio, porque tiene una situación de privilegio en que el cambio le perturba, siempre existió. Pero ahora está muy acentuado eso. Entonces hay discursos que provocan la polarización política, que irritan, que envenenan, que transmiten un tipo de lógica, Bolsonaro, Uribe, por citar dos emblemas, ¿no? Destruye la posibilidad de la confianza, de la generosidad, del espíritu de nación. Y tú en tu praxis, y por eso yo me atreví, y yo sabía que tu humildad iba a rechazar este concepto, a llamarte estadista, tu praxis buscó en todo momento, en cualesquiera fuera el lugar en que te desenvolviste, construir confianza desde la cultura de la convivencia democrática, no desde la polarización, del envenenamiento y del encono, y de la destrucción del otro. Porque entonces no hay confianza, no hay políticas públicas, no hay desarrollo, no hay dinamismo de las sociedades, no hay libertad real, no el enunciado, porque cualquiera enuncia que es un liberal y que busca la libertad. No, pero la libertad se construye también desde la afectividad, desde la generosidad, desde la confianza, desde la voluntad democratizadora.
de las relaciones sociales y de la cultura política. Entonces, yo como te conozco mucho, yo sé que te iba a perturbar, pero a mí me importa mucho resaltar eso, porque hay un hilo entre todo lo que estamos hablando, que conduce acá. Acá hay opciones, o vamos por el camino de la convivencia democrática y del pensar juntos cómo producir desarrollo, o vamos por el camino de la polarización y de la autodestrucción. Un par de comentarios, sí, claro, varios comentarios. Yo te hablaba de confianza y generosidad. Había una tercera pata que me olvidé mencionar claramente, y que era el optimismo. Hablando de la ciencia, pero yo creo que se puede hablar de cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier desafío precisa esos componentes de confianza, generosidad y optimismo. Es confiar en el futuro, es creer en ese futuro. En relación a los problemas que tú señalabas de generación de contextos de tensión, de violencia, de crispación, me parece que recorre el mundo un aire, que no lo quisiera llamar un cambio cultural, pero un aire asociado a los cambios sí civilizatorios que estamos viviendo hace ya un par de décadas, que muestra que esto que percibimos en la región, muy cerca, a veces en casa, no es un fenómeno aislado. Eso requiere, me parece, un estudio y una profundización aparte. En cuanto a lo que vos decías de cómo poder creer en el futuro, somos un país que, según vi datos preliminares del INE, parece que llegamos a los 3,5 millones de habitantes después de mucho tiempo. Somos en el océano somos una cascarita de nuez. ¿Qué futuro tiene un país como el nuestro? ¿Para dónde podemos arrancar? Y se plantea ¿cuál es nuestro futuro? Y se plantea este interrogante todavía con más fuerza, pensando en que si bien tenemos pandemia todavía para un buen rato, va a haber que construir y navegar en el mundo de mañana, ¿no? ¿Sabés, Ricardo? Mira, el tiempo de la televisión es tirano y el nuestro se terminó, pero fíjate qué interesante. En tu exposición, tú mencionaste la palabra optimismo, y obviamente no se construye optimismo en una sociedad si no es en la convivencia democrática, y en un momento, cuando seguiste el hilo de mi razonamiento, dijiste, eso merece un estudio más profundo. Bueno, eso es el método y la actitud científico-cultural. No el enunciado de discursos y lugares comunes, ideologizantes y calificaciones generalistas, sino la actitud de pensar y estudiar un problema. Entonces, respetando tu tiempo, te digo que para navegar construir nuestro futuro como sociedad, se precisa sumar, se precisa asumirnos o construirnos como una sociedad que pueda asumir su futuro, como una sociedad constructora. Y eso creo que requiere 3 cosas, entre otras. Una, sintonía, es hablar el mismo lenguaje, entendernos. La otra es sincronía, es encontrarnos en el tiempo. Este es nuestro tiempo, es nuestro momento como sociedad. Y eso nos da la sinergia, la fuerza de poder asumir el futuro. Somos diferentes, tenemos matices en las grandes asociaciones que se forman, corrientes políticas, tenemos matices cada vez más pequeñitos, pero tenemos que saber sumar, porque el futuro es nuestro futuro, no es mi futuro ni tu futuro, es nuestro futuro. ¿Y la tercera? Diferencias tenemos que saber lograr esa sincronía, esa sintonía que requiere ser una sociedad con fuerza constructora de futuro. Sin eso vamos a andar sobreviviendo en una balsita, en un salvavidas cerca de la orilla, sin asumir los retos del futuro.
Ricardo Ehrlich, te agradezco enormemente que hayas participado del Templo del Futuro. Con ustedes, amigos, nos reencontramos en unos minutos. Para los bajos, para los altos, para los flacos, para los viejos, para los ricos, para los pobres, para los que creen, para los que no creen, para los que ríen, para los que lloran, para los de más allá, para los de más acá, para los que buscan, para los que encuentran, para los que mienten, para las brujas, para los que duermen, para los que sueñan, para los duros, para los blandos, para los pelados, para las peludas, para los que crecen, para los que se juntan, para los discretos, para los vanidosos, para los muy vivos, para los muy tontos, para los malos, para los muy malos, para los malísimos, para las lindas, para los feos, para los que se miran, para los que navegan, para los reyes, para los magos, para los que queremos, para los que no queremos, para los que queremos mucho, para los que queremos poco, para los que vuelan, para los que bailan, para los que saben, para los que piensan, para las nudistas, para los libres, para los que ven, para los que no ven, para los que vuelven, para los que se van, para los que no se quedan ni se van, para los que sufren, para los que lloran, para los raros, para los chorros, para los que luchan, para los que no se callan, para los de arriba, para los de abajo, para los que se quieren, para los que se abrazan, para los fanáticos, para los valientes, para los recios, para las de antes, para los de ahora, para los que están, para los honestos, para ellas, para todos, caras y caretas, lo que nadie te muestra. En la entrevista con Ricardo Ehrlich, nuestro objeto era poner en evidencia que la entidad de los desafíos que afectan a la civilización requiere inexorablemente un abordaje científico-cultural. ¿Por qué? Porque en caso contrario, lo que va a ocurrir es una acentuación de la descomposición de las sociedades occidentales. Durante los próximos 20, 30 años, Occidente tiene un desafío clave, que es resolver el problema del incremento de la desigualdad, incremento sistemático de la desigualdad durante los últimos 50 años. Hoy no vamos a elaborar una teoría sobre cómo salir de la desigualdad, qué mecanismos posibles nos facilitarían salir de. Ustedes van a ver en los medios de prensa que Stiglitz sugiere alguna cosa, Mazzucato, la economista que asesora al Papa, alguna otra, pero son enunciados muy generalistas. Sabemos sí que estamos saliendo del neoliberalismo para ir al neokeynesianismo, pero poco más. Entonces nos proponíamos con dos jóvenes economistas, una Premio Nacional de Economía, a la que encontramos todavía en Estados Unidos, pero que está camino a Bonn, y una muy respetada economista joven uruguaya que se encuentra junto a mí, Evelyn Lazarga. Con ellas nos proponemos ¿qué cosa? Presentar cuáles son los contenidos principales que tenemos que considerar cuando analizamos el problema de la desigualdad. Empezamos contigo, que estás lejos. Así te acercamos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar contigo hoy discutiendo este tema. Si querés, puedo empezar un poco pensando relacionado con el tipo de investigaciones en las que yo trabajo. Naturalmente, donde te sientas a gusto. El asunto es enunciar las cosas que tenemos que prestar atención. Sí. Bueno, de lo que yo trabajo más que nada es el ámbito de el efecto de la información en mercados económicos y cómo podemos pensar un poco en la regulación de manera de proteger a los consumidores o también proteger la competencia en los mercados. Entonces, algo que claramente puede generar mucha desigualdad es todo el tema de la información asimétrica. Entonces, déjame darte un ejemplo, que es lo que la base de lo que vendría a ser mi paper con el que gané este premio,
en el que básicamente lo que destaco es cuáles son los efectos en el bienestar de que empresas tengan distinto tipo de información sobre las preferencias de los consumidores. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en empresas como Amazon, que son no solo una plataforma en la cual hacemos transacciones, pero también competidores en el mercado. Entonces, el hecho de que es esta plataforma le da la oportunidad de almacenar y procesar de manera masiva toda la información que es generada con el comercio. Entonces, esto genera situaciones en las que vos tenés una empresa que compite en el mercado con empresas más pequeñas y que esta empresa tiene una ventaja informativa muy importante. Y esto claramente es preocupante, especialmente desde el punto de vista de la competencia, y ha sido abordado por distintos entidades regulatorias. Claro, regulatorias en Estados Unidos, por ejemplo, alguien que está hablando mucho de este tema es Elizabeth Warren, que es una senadora que se ha preocupado durante mucho tiempo en la protección de los consumidores. Y lo que es nuevo de este tipo de mercados, que capaz que no existía antes en los que son competencia más tradicional, es que claramente el hecho de que estas empresas como Amazon tengan dos tipos de clientes. Por un lado, el cliente es el consumidor, el que compra, pero por otro lado, el cliente también son estas empresas que ofrecen sus productos en esta plataforma. Y es este hecho de que estas empresas también son clientes que les permite controlar y qué tipo de información compartir con estas empresas. Claro, sí, se entiende muy claramente. Mirá, déjame llevar desde el plano teórico en el que vos lo formulás al plano práctico, y ya además venimos con Evelyn. Yo le voy a tratar de ayudar a los espectadores a comprender la importancia de esto. Es imposible ninguna forma de democratización de las relaciones sociales si cada vez más los procesos de valorización del capital, que es al fin y al cabo en lo que consiste esencialmente el capitalismo, se realizan acentuando cada vez más la concentración y la centralización del poder de quienes disponen de los instrumentos para valorizar el capital. Esto es, por lo tanto, un componente muy importante. ¿Por qué, si esto viene pasando desde hace décadas, no hay un sujeto social que comience a intentar cambiar las cosas? Con esa pequeña pregunta te introduzco al programa, Evelyn. Bien, bueno, Gerardo, muchas gracias por la invitación y felicitarte por esta iniciativa de pensar el futuro en esta zona del mundo donde un poco se suele pensar en el corto plazo. Y bueno, relacionado a esto de las asimetrías de información, y si bien es desde otro punto de vista, lo que sucede al momento de estudiar la desigualdad es que nos encontramos con faltas de información en el caso de, por ejemplo, la riqueza. Con la pobreza no sucede lo mismo. Nosotros, como investigadores de los pobres, tenemos toda la información, podemos hacer una radiografía casi perfecta de lo que consumen, lo que tienen, lo que no tienen, cómo se comportan. Y en el caso de la riqueza no sucede lo mismo. En algunas investigaciones, en algunos esfuerzos que se han realizado por investigar estos temas, un primer problema con el que te encontrás es este: no tenemos información. En Uruguay, por ejemplo, lo que se cuenta es con una encuesta que, como toda encuesta, presenta problemas de subdeclaración en el caso de altos ingresos o altos niveles de riqueza. En otros países esto está más avanzado, se utilizan registros tributarios, registros administrativos de lo que sería la DGI de esos países. Y se cruzan datos. Exacto. En Uruguay no tenemos esta posibilidad. Y casi que en ningún país de América del Sur. Exacto, exactamente. Pero bueno, se constatan a través de estas encuestas algunas tendencias que suceden también en los países en los que esto está más avanzado, que es el aumento de la desigualdad de la riqueza luego de la Segunda Guerra Mundial, así como también el aumento de la desigualdad de la riqueza heredada y del peso de la riqueza pasada y de la herencia en la posibilidad de la tenencia de riqueza. Es decir, cómo aquellos que por azar nacen en una familia que pertenece a grupos de privilegio van a tender a tener casi el 90% de posibilidades de mantenerse ahí.
y aquellos que nacen por el azar en hogares vulnerables van a tener casi cero posibilidad de movilidad social ascendente. Es cierto que la dinámica de crecimiento de la economía mundial permitió la consolidación en muchos estados de clases medias que amortiguaron este conflicto. Pero lo que vemos desde hace 40 años es un nivel cada vez más acentuado de concentración de la riqueza y de dificultades para implementar políticas que permitan procesos de movilidad social ascendente. Tanto así que el libro al que tú te referías, Los de Arriba, pone de manifiesto que el 1% de los ricos uruguayos posee lo mismo que el 50% del resto de la población. Entonces, estamos ante un lío, ¿no? Ahora te integro. Estamos ante un lío que creo que tenemos que tratar de mirarlo primero desde todos los puntos de vista, antes de arriesgar la solución es esta, ¿no? No, claramente es un tema muy complejo y que no solo pasa en Uruguay, también pasa acá en Estados Unidos, donde tenés esta gente que es súper billonarios y después tenés una gran parte de la población que claramente está viviendo una pobreza, no el mismo tipo de pobreza en la que estamos acostumbrados en Uruguay, pero sí una pobreza en la que, por ejemplo, si te enfermas y tenés que acceder al doctor, etcétera, tenés que declarar bancarrota. Entonces, claramente todos estos tipos de problemas no tienen una solución fácil. Entonces, algo que como vos decías, que estábamos pensando es, si vos tenés este tipo de problemas en los que la riqueza se sigue generando por pocas empresas y hay más concentración, entonces claramente esta riqueza sigue estando cada vez más concentrada en menos manos. Entonces, esto claramente es un gran problema que tenemos que empezar a pensar no solo en... claramente en qué pasa en la organización industrial de los mercados internacionales, pero también cómo podemos ayudar a las personas a nivel personal. Creo que algo que hay en Uruguay que acá en Estados Unidos no hay en este momento es mayor acceso a la educación. Acá, por ejemplo, yo en la Universidad de Michigan he tenido el gran privilegio de poder estar en beca, en no tener que pagar nada, en que ellos me paguen a mí por estudiar. Pero eso claramente es muy, muy raro. Claro, es un caso muy particular, no es lo general. Y yo he tenido estudiantes que me han dicho, me encantaría poder seguir estudiando, pero no tengo acceso a los fondos para poder hacerlo, porque realmente el costo de la educación en este país es impresionantemente grande. Y eso lo que genera también es estar atrapado un poco en estas clases sociales. Sí. Al final, como tendencia, nos conduce al incremento de la desigualdad. Y hay un tema que quiero formular, porque es un tema que lo vamos a tratar en el Templo del Futuro mucho más adelante, pero lo quiero dejar enunciado en este esfuerzo por poner todos los temas sobre la mesa, que es que si no resolvemos procesos de movilidad social ascendente, toda la lógica del emprendedurismo, que desde mi humilde punto de vista es revolucionario, porque crea sujetos sociales o potencialmente puede crear sujetos sociales autónomos, implosiona en el proceso de concentración cada vez más acentuada de la riqueza en muy pocas corporaciones que obviamente van a cooptar a esos emergentes autónomos porque tienen que valorizar el capital. Y a mí me interesa mucho, Evelyn, una cosa que ahora no recuerdo si te leí o te escuché decir, vinculada a cómo la población ve este problema, es decir, al sesgo con que las clases medias ven este problema, porque también es un componente del asunto en el que tenemos que meditar. Sí, exactamente. Cuando se piensa en posibles soluciones a estos temas, como bien mencionaba Rosina, una de las opciones que surge es, la redistribución a través de, por ejemplo, un impuesto progresivo. Y lo que se encuentra no solo en las clases medias, sino a lo largo de toda la distribución, son estos sesgos cognitivos, donde las personas, si bien pueden llegar a ser beneficiarias de la redistribución, se muestran en contra, o personas que tienen bastantes posibilidades de pago de impuestos también se muestran en contra. Y las investigaciones muestran que esto se debe a que las personas no saben en qué lugar de la distribución se encuentran. O quisieran verse a sí mismas en un lugar de la distribución diferente al que realmente están, quizá. Sí,
pero más que eso es, dado que se comparan con lo que conocen, es decir, sus círculos de amigos, familiares son similares a ellos creen que están en el medio. Sin embargo, cuando se les dice la información correcta de en qué lugar están de la distribución, ahí el hecho de tener la información correcta modifica sus preferencias y aumenta la demanda de redistribución. Lo mismo ocurre con el caso de los pobres, que muchas veces se muestran en contra sin saber que están siendo beneficiados. Eso por un lado. Sí, por ejemplo, la crítica del asistencialismo, así al barrer, Exacto. Más allá de los procesos burocráticos que a veces sí existen en las políticas asistencialistas, pero sin asistencialismo estaríamos con niveles de pobreza en América del Sur todavía mayores de los que tenemos, ¿no? Claro. Y bueno, esto en el sector público, digamos, está mucho más atrasado que lo que es el sector privado, que, digamos, el marketing utiliza estos sesgos cognitivos a su favor. En el sector público se podría hacer lo mismo. Después otro tema es que, bueno, si se percibe que hay movilidad social ascendente y las perspectivas de movilidad social futura son buenas, muchas veces los individuos se muestran en contra de la redistribución porque piensan que a futuro van a terminar pagando más impuestos si ascienden socialmente, y esto puede terminar, como en el periodo reciente pasó en América Latina, en un viraje hacia gobiernos menos redistributivos, en una especie de paradoja de la cual, bueno, un primer paso para resolver sería la generación de más información y de más evidencia empírica y de pensar... Es decir, una elevación cultural de los individuos para que comprendan este problema en toda su complejidad, que es lo que estamos intentando hacer precisamente en este programa. Y yo aprovecho para hacer notar que estás siendo observadora privilegiada en este momento de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica en un giro muy radical. Biden viene a enterrar el neoliberalismo porque en caso contrario Estados Unidos corría el riesgo de ir a procesos autodestructivos, como mostró, por ejemplo, la toma del Capitolio o mostró la percepción de los niveles de pobreza dramáticos en la sociedad norteamericana, a los que hay que añadir un inicio ya bastante consistente de movilidad social descendente de las clases medias, sobre todo justamente por el problema de que no pueden pagarle la educación a sus hijos y la salud a sus hijos. Así que está siendo privilegiada, es un privilegio, en fin, ¿no? Porque es triste verlo, pero sí como analista observarlo, ¿no? Sí, totalmente. Como vos decís, lo que ha pasado acá en Estados Unidos es que la clase media se ha venido disminuyendo, y lo que has visto es que muchas veces la gente se aprovecha con propuestas populistas y trata de como atraer atención y votos. Eso ha pasado mucho en lo que ha sido Trump, que básicamente siendo como predador de estas inseguridades económicas que ha tenido gente, por ejemplo, cerca de donde yo vivo, acá en Michigan, Ohio, en estados que están acá cerca, por ejemplo, está en la industria automovilística. Y lo que has visto es que ha habido muchas promesas aprovechándose de la desesperación económica de esta gente, que ha venido más que nada por todo el tema de la globalización y el tema de que, bueno, siempre en la globalización siempre hay ganadores y perdedores. Hay sectores en los que se gana, hay sectores en los que se pierde. Y claramente lo que se ha visto ahora es, diría yo personalmente por suerte, volver a sistemas un poco más tradicionales, y que realmente un partido que realmente trata de empezar un poco en la clase media y empezar a poner límites en la manera en que la gente se puede enriquecer. Y al mismo tiempo empezar a invertir lo que creo que llaman un poco la infraestructura, pero que también incluye educación, proveer más de lo que se llaman acá entitlements, que es básicamente beneficios a la población. Y que esto claramente es una lucha y que se está tratando de lograr. Y creo que eso va a ser, por lo menos un puntapié inicial a empezar a pensar lo que es todo este problema de la redistribución de la riqueza. Sí, y la calidad de la reflexión crítica sobre lo que ha pasado en la humanidad en los últimos 50 años.
porque por eso mismo a mí me interesaba integrar este diálogo hermosísimo, yo lo estoy disfrutando mucho, a la entrevista que inicié con Ricardo Ehrlich. Porque Ricardo Ehrlich para mí representa un científico que analiza con seriedad y procura analizar con seriedad la complejidad de la sociedad para luego intervenir en ella y tratar de transformarlo en un sentido democratizador. Ocupó muchos cargos y en todos ellos trató de trabajar eso. Sabés, Rosina, que tú incorporaste un asunto que no nos va a dar el tiempo para tratar, pero yo lo quiero dejar también enunciado. En los hechos tú lo que nos contaste es, ahora hay un esfuerzo en Estados Unidos por regenerar el estado de bienestar, o lo que en otra época llamamos el estado social o el estado de bienestar. Yo tengo que decir, porque todos los que me conocen saben que mi principal orgullo es ser intelectualmente honesto, que los estados-nación que están en condiciones de regenerar el estado de bienestar clásico son muy poquitos. La mayoría de los estados nacionales tendrán que repensarse enteramente. Es decir, las estructuras estatales de los estados que no son China, Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y casi que nos quedamos por ahí, están obligados a repensarse. Entonces, eso es lo más dramático, me parece a mí, Evelyn, porque ¿cómo disponer de recursos públicos con mucha precisión y eficiencia para garantizar la movilidad social ascendente y la ruptura de las lógicas de la desigualdad al mismo tiempo que padecemos la crisis del Estado, ¿no? Clásico, ¿eh? No del Estado como la comunidad política que habita en el mismo lugar y se conoce y se solidariza, no, del Estado clásico de los últimos 300 años, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, en países del primer mundo se está pensando nuevamente en esto de más que la redistribución, la predistribución. Exacto. Y creo que ahí lo que mencionabas hace un rato de que el emprendedurismo puede llegar a ser revolucionario y la generación de, bueno, lo que es en Uruguay entidades como la ANI puede llegar a tener un rol fundamental, ya que han habido empresas exitosas que han surgido a partir de apoyo de la ANI. Claro. Sin ir más lejos, Pedido Ya, por ejemplo. Sí, y otras muchas. El Pedido Ya es tan exitosa que es la que aparece como... Pero hay otras muchas. Ahora, justamente, fíjate qué interesante la dialéctica de conflicto, y por eso a mí me interesaba tenerla las dos, ahora puedo decirlo, fue una picardía, porque efectivamente esto que estamos hablando es posible si hay una competencia real. Es decir, si las condiciones de las reglas de juego, y si hay recursos públicos dispuestos para fomentar procesos de movilidad social ascendente, pero además competencia real. Así que tu tema, ¿vas a eso, a Bonn, a seguir esa investigación? Sí, bueno, voy a seguir más o menos lo que tendría que ser mi, lo que se llama agenda de investigación, en la que hay, por ejemplo, un trabajo en el que estoy muy interesada, en el que estoy esperando poder tener tiempo para empezar, es en este trabajo en el que te comentaba principalmente, el que gané este premio, me enfoco un poco en lo que venía a ser los efectos de corto plazo. Y los efectos de corto plazo lo que un poco dejan de ver es que a largo plazo también tenés que pensar no solo cómo afectás a los consumidores, pero cómo afectás a lo que viene a ser la organización industrial del mercado. A ver, explicarle un poquito mejor eso. Sí, básicamente, ¿cómo afectás la competencia a largo plazo? ¿No? Entonces pensa un poco, si yo soy Amazon, a corto plazo puedo pensar en cómo te puedo compartir tu información. Y en ese sentido, información también no solamente impuestos pueden ser usados para redistribuir riqueza, pero también distribuir información tiene un efecto también tan poderoso como poner impuestos o poner subsidios. Claro, por ejemplo, tú te estás refiriendo a las preferencias de los consumidores. Totalmente. Si la tengo yo solo, o si yo solo tengo la capacidad de poner el precio, como nos ha ocurrido a los latinoamericanos con las materias primas eternamente, entonces, obviamente, mi posición de privilegio se reproduce. Y no consideramos los problemas del desarrollo desigual, que es todo un tema que no ha sido suficientemente estudiado, ¿no? Hay un autor que les recomiendo leer, si no lo leyeron en algún momento, que se llama George Lukács. Es conocido en Occidente porque allá por los años 20 escribió un librito
en el que pensaba la subjetividad y el sujeto de la transformación social, pero es mucho más importante que por ese libro, por el último libro que escribió, que se llama Ontología del Ser Social. Y ahí él analiza muy profundamente el problema del desarrollo desigual. Se los recomiendo que lo lean. Y perdóname que quería poner este énfasis. Adelante, seguí con tu enunciado. Entonces, algo en el que me interesa mucho también pensar es cuál es el efecto de esta diseminación de información y cómo se disemina esta información, lo que vendría a ser los niveles de competencia que puedes mantener en un mercado. Y esto claramente es muy importante en el sentido de que si la competencia, como vos decís, no es real, entonces claramente siempre vas a tener una parte en el mercado que claramente está sacando más excedente del resto. Claro. Entonces, claramente lo que se necesita es pensar en este tipo como nuevo canal en el que podemos pensar, que es el tema de la divulgación de información, y cómo eso puede afectar la competencia también. Entonces, esto es como algo nuevo en el que yo he estado pensando en mi trabajo y es algo en el que quiero seguir trabajando en el futuro, es pensar este nuevo canal, que claramente no ha sido abordado hasta ahora en lo que deberían ser las teorías más clásicas en todo el tema que viene a ser de competencia y oligopolios, etc. Sí, y reglas de juego. Y desarrollo desigual, es decir, incorporar todos los componentes, porque nosotros, Evelyn, en América del Sur hemos sufrido tanto la concentración de la riqueza. La concentración de la riqueza es el problema principal, lo reitero, de los próximos 30 años. Entonces, tenemos que mirarla de todos los ángulos. Y yo quiero decir que una de las razones por la que me gustó mucho tu abordaje del asunto es porque no alcanza con formular la crítica de... A ver, cuando se gobierna una sociedad, está clarísimo que se puede gobernar orientando a la democratización de las relaciones sociales o a facilitar y reproducir la concentración de la riqueza. En América del Sur sabemos mucho de eso, pero no alcanza con ese enunciado para abordar el problema. Y a mí me gustó mucho por eso tu abordaje. ¿Hay algo de tu abordaje que yo me haya olvidado de denunciar y que te parece irrelevante que quede como tema a pensar? Bueno, la dimensión social del problema. Naturalmente. En el sentido de que hay ciertos factores sociales que inciden en todo esto, más allá de la parte económica, que es como, bueno, por ejemplo, en otros capítulos del libro se profundiza más, pero esto de el emparejamiento selectivo, que es la formación de matrimonios de un mismo estrato social, los patrones, exacto, los patrones de fecundidad, donde los pobres tienen más hijos que los ricos, mismo la esperanza de vida, al ser más larga en la parte alta de la distribución, tienen más tiempo para acumular riqueza. Ya el país en el que nazcas ya es determinante. Bueno, la existencia de contactos que te permiten acceder a distintas oportunidades, si estás en ese 1% o incluso menos, a veces se habla del 0,01%. Y ahí volvemos al tema de la información privilegiada. Lógicamente, si sos accionista de un fondo de inversión, de un banco y de una industria, tenés un manejo de información que te permite tomar decisiones para reproducir tu capital que no van a tener el 80-90% de la población mundial. Ese es el problema social, por excelencia. Exacto. Y si esta información además se maneja en círculos extraoficiales, barrios, liceos, digamos, grupos sociales. Sí, sí. Ahí sí que aparece el Estado. ¿Y el Estado cómo? Como universidad. El rol de las universidades en este problema es fundamental en democratizar la información y el conocimiento de los mercados, de las tecnologías nuevas, para facilitar que los actores que quieren participar de la producción como asociados, como comunidades colaborativas, como productores de asociados globales, lo puedan hacer. Si no, no habrá sujeto nuevo. Habrá cada vez más concentración y una crisis y una catástrofe global acerca de la cual mejor no especular, ¿no? Y desmitificar un poco la idea esta de la meritocracia como justificación filosófica de la desigualdad. Claro. En el sentido de que
No todo es el depende de la esfuerzo. fuerza. Claro. Yo tenía, Claro. les voy a contar a las dos porque ya se nos fue el tiempo y tenemos que cerrar este programa. Y les agradezco a las dos, pero les voy a contar una anécdota para poner en evidencia este tema de la meritocracia. Yo era muy jovencito y venía de ser un niño feliz en un hogar feliz. Y de repente implosionó todo. Las dos quizás ustedes sepan, detienen a mi padre, primero me detienen a mí, después detienen a mi padre, viene la dictadura, implosiona. Pero yo tenía que seguir yendo al liceo público, al Liceo Zorrilla de San Martín, número 4. Y tuve allí una profesora de biología que cada vez que ingresaba a clase decía, querer es poder. Y les agradezco de nuevo a las dos, esta profesora era de biología, de ciencias naturales, era la esposa de un militar y había sido puesta a dedo. Nos vemos enseguida. Para los bajos, para los altos, para los flacos, para los viejos, para los ricos, para los pobres, para los que creen, para los que no creen, para los que ríen, para los que lloran, para los de más allá, para los de más acá, para los que buscan, para los que encuentran, para los que mienten, para las brujas, para los que duermen, para los que sueñan, para los duros, para los blandos, para los pelados, para las peludas, para los que crecen, para los que se juntan, para los discretos, para los vanidosos, para los muy vivos, para los muy tontos, para los malos, para los muy malos, para los malísimos, para las lindas, para los feos, para los que se miran, para los que navegan, para los reyes, para los magos, para los que queremos, para los que no queremos, para los que queremos mucho, para los que queremos poco, para los que vuelan, para los que bailan, para los que saben, para los que piensan, para las nudistas, para los libres, para los que ven, para los que no ven, para los que vuelven, para los que se van, para los que no se quedan ni se van, para los que sufren, para los que lloran, para los raros, para los chorros, para los que luchan, para los que no se callan, para los de arriba, para los de abajo, para los que se quieren, para los que se abrazan, para los fanáticos, para los valientes, para los recios, para las de antes, para los de ahora, para los que están, para los honestos, para ellas, para todos, caras y caretas, lo que nadie te muestra. Espero ustedes hayan disfrutado, tanto como yo, este programa. A decir verdad, ustedes lo saben, debió terminar cuando yo relato lo que nos decía la profesora de biología. Pero en función de cómo el programa se dio, no pude privarme de añadir un pequeño concepto más, que es el siguiente. Hay voces valiosas, nuevas, en la sociedad uruguaya. La haraganería o las presiones de los grupos que pretenden digitar todo lo que dicen, quienes dicen, qué dicen, en todo momento, a toda hora, en todo lugar, en la mayoría de los medios de comunicación, hace que se entreviste siempre a los mismos, comillas, influencers, que en realidad dicen lugares comunes, uno tras otro. Y hay voces nuevas, frescas, inteligentes, serias. Hay que ir a buscarlas. Si hoy lo logramos, el equilibrio entre la sabiduría de lo viejo y la frescura de lo nuevo, este habrá sido un formidable programa. Nos estamos encontrando, amigos.